El vínculo entre madre e hija es un lazo sagrado que nada puede romper. Para Natasha Gregson Wagner, su madre, Natalie Wood, no fue solo una estrella de cine admirada por millones, sino también el refugio de ternura y el abrazo cálido que marcó su infancia. Cuando Natalie partió de manera repentina aquella noche fatídica, la herida no solo se abrió en la historia del cine, sino también en el corazón de una niña que la amaba sin medida. Desde entonces, el recuerdo y la añoranza se convirtieron en una compañía constante, un testimonio del amor infinito y de la ausencia imposible de Leonard. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con esta historia emocionante, recuerda dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Durante décadas, el nombre de Natalie Wood estuvo rodeado de un halo de misterio. Su muerte en 1981, en circunstancias ya más aclaradas del todo, se convirtió en una de las historias más comentadas de Hollywood. Sin embargo, por mucho tiempo, la voz más importante permaneció callada, la de Natasha Gregson Wagner, su hija mayor. Natasha creció con la ausencia más dolorosa y con un sinfín de preguntas sin respuesta. En este primer capítulo, nos adentramos en la vida de Natalie, su trayectoria, su intimidad como madre, y el mundo que Natasha heredó tras aquella tragedia. Natalie Wood nació como Natalia Nikolaevna Zakharenko el 20 de julio de 1938 en San Francisco, hija de inmigrantes rusos. Desde muy pequeña mostró una sensibilidad artística extraordinaria. Su madre María insistía en que la niña tenía un brillo especial en los ojos, ese tipo de magnetismo que no se enseña, que simplemente se trae al mundo. Con apenas 4 años, Natalie hizo su primera aparición cinematográfica. Aquella niña tímida pero fascinante frente a la cámara pronto se convirtió en uno de los rostros infantiles más buscados por los estudios de Hollywood. Su nombre cambió a Natalie Wood, y con él comenzó a construirse una leyenda. A diferencia de otros niños actores que quedaron atrapados en papeles juveniles, Natalie supo reinventarse. Su actuación en Rebel Without a Cause, 1955, junto a James Dunn, marcó un antes y un después. Con apenas 17 años, mostró una madurez interpretativa que le valió una nominación al Oscar. Más tarde, películas como Splendor in the Grass, 1961, y West Side Story, 1961, la consolidaron como una de las grandes estrellas de su generación. La crítica la alababa por su intensidad emocional, mientras el público la idolatraba por su belleza delicada y su vulnerabilidad en pantalla. Pero detrás del glamour había una mujer compleja, llena de inseguridades y marcada por una infancia exigente. Natalie temía el abandono, temía no ser suficiente, y eso se reflejaba en sus relaciones sentimentales. Sus matrimonios, especialmente con Robert Wagner, fueron tan apasionados como tormentosos. A pesar de esos conflictos, quienes la conocieron de cerca coinciden en que Natalie tenía un rasgo definitorio, su devoción como madre. Cuando nació Natasha Gregson Wagner en 1970, fruto de su matrimonio con el guionista Richard Gregson, Natalie se volcó en su rol maternal con la misma intensidad con la que se entregaba a un papel cinematográfico. Natasha creció en una casa donde convivían dos universos, el brillo de Hollywood y la intimidad de un hogar lleno de tensiones. Tenía apenas 11 años cuando su madre murió, demasiado pequeña para comprender del todo la magnitud de la tragedia, pero lo suficientemente grande para sentir en carne propia la herida de la ausencia. Durante años, Natasha describió a su madre como una figura cálida, amorosa y protectora. Recordaba cómo Natalie la llevaba de la mano a rodajes, cómo la arropaba en las noches con cuentos y canciones. Y cómo, a pesar de los compromisos laborales, siempre encontraba un espacio para ser simplemente mamá. El 29 de noviembre de 1981, Natasha tenía apenas 11 años. La noticia de la muerte de su madre en las aguas de la isla Santa Catalina la alcanzó de manera abrupta y brutal. Durante años, la niña cargó con las sombras de aquella noche, el desconcierto, la confusión, los susurros de los adultos y el silencio que se instaló en la familia. El hecho de que las circunstancias fueran tan ambiguas, accidente, negligencia, algo más oscuro, multiplicó las dudas en el corazón de Natasha. No era solo la muerte, era el misterio. Creció sin respuestas, rodeada de titulares de prensa y teorías que nunca la consolaban. La adolescencia de Natasha,
estuvo profundamente influida por la ausencia de Natalie. Mientras sus amigos hablaban de madres que iban a recogerlos al colegio, él la cargaba con la memoria de una estrella convertida en mito. Muchas veces confesó que lo más doloroso no fue solo perder a su madre, sino el silencio en el que quedó atrapada. Los adultos no querían hablar, los medios especulaban, y ella no tenía un lugar donde llorar abiertamente. Ese silencio marcó su identidad, llevándola a buscar respuestas durante años. No solo quería saber cómo murió su madre, quería reconstruir quién había sido realmente como mujer más allá de las portadas y las cámaras. Ya adulta, Natasha decidió seguir una carrera en la actuación, en parte como un puente con la memoria de Natalie. Sin embargo, siempre dejó claro que no buscaba reemplazar a su madre, sino entenderla mejor a través del arte. En entrevistas, reconoció que interpretar papeles frente a la cámara le permitía sentir una conexión íntima con aquella mujer cuya vida se apagó demasiado pronto. Con el paso del tiempo, Natasha fue encontrando su propia voz. Se casó, formó su propia familia y, finalmente, decidió romper el silencio para contar su versión de la historia. No se trataba de resolver un caso policial, sino de rescatar la humanidad de Natalie frente al mito del misterio. Para Natasha Gregson Wagner, la noche del 29 de noviembre de 1981 no es solo un recuerdo, es una cicatriz que nunca terminó de cerrar. Aunque era apenas una niña de 11 años, el impacto de aquella tragedia marcó cada aspecto de su vida posterior. En este capítulo nos adentramos en la reconstrucción íntima de lo sucedido, la llamada que nunca debió llegar, el torbellino mediático que se desató, y el silencio familiar que se convirtió en un muro impenetrable. Aquel fin de semana, Natalie Wood había decidido embarcarse en su yate, el Splendor, junto a su esposo Robert Wagner, el actor Christopher Walken y el capitán de la embarcación, Denis Davern. La travesía hacia la isla Santa Catalina debía ser un escape de la rutina, una mezcla de descanso y camaradería. Natasha, demasiado joven para acompañar a los adultos, permaneció en casa bajo el cuidado de familiares. Para ella no era extraño que su madre tuviera compromisos sociales. Lo que nunca imaginó es que esa sería la última vez que vería a Natalie con vida. La mañana del 29 de noviembre, Natasha fue despertada con un rostro serio de un familiar que le anunció que su madre había sufrido un accidente. En pocos minutos, la casa se llenó de llamadas telefónicas, de susurros nerviosos, de adultos que evitaban mirarla a los ojos. El cuerpo de Natalie había sido encontrado flotando en el agua, a unos metros del yate. La versión oficial inicial habló de un accidente, que había intentado amarrar un bote auxiliar y había caído al mar. Sin embargo, las circunstancias nunca estuvieron claras. Había señales contradictorias, versiones encontradas y un halo de misterio que desde el primer momento envolvió la tragedia. Para Natasha, la información era difusa. Solo entendía una cosa: su madre no volvería. En su testimonio, Natasha ha explicado cómo los adultos de su entorno, en lugar de explicarle lo sucedido, optaron por el silencio. Nadie le daba respuestas claras. El nombre de su madre se convirtió en un tabú en la mesa familiar. Ese silencio, lejos de protegerla, la hundió en una soledad insondable. Mientras los periódicos publicaban titulares sensacionalistas y los programas de televisión debatían teorías, ella vivía en una burbuja de incomprensión. La contradicción era brutal. El mundo entero hablaba de Natalie Wood, pero en su casa nadie pronunciaba su nombre. La muerte de Natalie se convirtió en uno de los misterios más comentados de Hollywood. ¿Había sido un accidente, un altercado con Robert Wagner, una negligencia del capitán, o algo más oscuro? La falta de pruebas concluyentes alimentó décadas de especulación. Natasha creció rodeada de esos rumores. Cada vez que encendía la televisión, encontraba teorías sobre lo que había ocurrido. Cada entrevista, cada documental, cada libro sensacionalista reabría la herida. Para ella el dolor era doble. No solo había perdido a su madre, sino que también debía convivir con una narrativa pública que reducía a Natalie a un misterio sin resolver. En entrevistas recientes, Natasha compartió fragmentos de su memoria infantil, la última sonrisa de su madre, un abrazo apretado, la promesa de regresar pronto. Eran recuerdos simples, pero con los años adquirieron un peso sagrado. Lo que más me duele, confieso,
es no haber tenido la oportunidad de decirle cuánto la necesitaba. A los 11 años una hija aún depende de su madre en todo, y de pronto me encontré sin ella, rodeada de preguntas que nadie quería responder. En los días posteriores al accidente, Natasha se refugió en objetos que le recordaban a su madre. Un pañuelo, una fotografía, un perfume. En cada rincón de la casa parecía encontrar la huella de Natalie, como si la ausencia se hubiera transformado en una presencia espectral. Al mismo tiempo, experimentaba la contradicción de ver cómo el mundo exterior convertía a su madre en mito, mientras ella solo deseaba recordarla como mamá, la mujer que le leía cuentos antes de dormir, que la peinaba para la escuela, que le preparaba chocolate caliente en las mañanas frías. El silencio no solo fue doloroso, también alimentó la sospecha. Natasha creció con la sensación de que había algo que no le estaban contando. Cada vez que escuchaba un rumor sobre su madre, la herida se profundizaba, aunque nunca acusó directamente a nadie. De hecho, claro que el misterio sin resolver fue una carga que marcó su vida. El dolor de perder a mi madre fue insoportable, pero la falta de verdad lo hizo aún peor, explico en un documental. Robert Wagner, esposo de Natalie en el momento de su muerte, siguió formando parte de la vida de Natasha después de la tragedia. Él ha explicado que, como niña, sentía cariño y apego hacia él, aunque al mismo tiempo cargaba con las dudas que los medios sembraban constantemente. El hecho de que Wagner fuera considerado persona de interés décadas después por la investigación reabierta no hizo más que revivar los fantasmas de Natasha. Para ella, el conflicto era inmenso. ¿Cómo conciliar el cariño por un padre en funciones con las sospechas que lo rodeaban? Con el paso del tiempo, Natasha comprendió que su vida estaría inevitablemente ligada a esa noche. No podía escapar de la tragedia, pero sí podía intentar resignificarla. En lugar de huir de la memoria de su madre, decidió enfrentarla. Así, comenzó un proceso de búsqueda personal, recopiló testimonios, revisó archivos, habló con personas cercanas a Natalie, todo con el objetivo de armar un rompecabezas emocional que le permitiera entender, aunque fuera parcialmente, lo que había sucedido. Para Natasha Gregson Wagner, crecer bajo la sombra de la tragedia no fue una condena, sino una misión. La pérdida de su madre no podía reducirse a un misterio policial ni a un titular sensacionalista. Natalie Wood había sido mucho más que una estrella de Hollywood muerta en circunstancias extrañas. Había sido madre, amiga, artista y mujer. En este último capítulo, Natasha rompe definitivamente el silencio para construir un relato distinto, el de la gerencia emocional y cultural que dejó Natalie. Durante muchos años, Natasha evitó hablar en público de la muerte de su madre. El dolor era demasiado grande y el peso mediático demasiado agobiante. Sin embargo, con la madurez llegó la convicción de que callar era permitir que otros definieran la memoria de Natalie. En entrevistas y documentales, confesó, me di cuenta de que si no hablaba, mi madre seguiría siendo recordada solo por su muerte. Yo quería que la recordaran por su vida, por su risa, por su calidez, por sus películas, por cómo era como mamá. Así, Natasha asumió la tarea de reivindicar la figura de Natalie, no como mito trágico, sino como ser humano completo. El documental Natalie Wood, What Remains Behind. En 2020, Natasha participó activamente en la producción del documental de HBO Natalie Wood, What Remains Behind. Esta obra se convirtió en un ejercicio de catarsis personal y un tributo público. En el documental, Natasha entrevistó a familiares, amigos y colegas de su madre. Preguntó lo que nadie se había atrevido a preguntar. Enfrentó los silencios y recogió testimonios íntimos que reconstruían la verdadera esencia de Natalie. El proyecto no buscaba resolver un crimen, sino rescatar una memoria. Fue un acto de amor, de justicia emocional y de reconciliación con su propia historia. Más allá del misterio de su muerte, Natalie Wood sigue siendo una de las actrices más influyentes de Hollywood. Su filmografía, con clásicos como Rebel Without a Cause, Splendor in the Grass y West Side Story, forma parte del cañón cinematográfico mundial. La crítica la recuerda como una intérprete capaz de transmitir vulnerabilidad y fuerza en igual medida. Sus personajes femeninos no eran adornos ni accesorios, eran protagonistas con voz propia, adelantadas a su tiempo. Natasha, al ver esas películas, no solo contempla a la actriz, sino también a la madre que amo. Cuando la veo en pantalla, no veo a la estrella, veo a mi mamá,
La mujer que me abrazaba por las noches, explicó en una ocasión. Para Natasha, Natalie sigue viva en los pequeños gestos cotidianos, en la forma en que cuida a su propia hija, en los consejos que recuerda, en las recetas de cocina que heredó, en las fotografías que aún decoran su casa. Ha dicho más de una vez que, aunque perdió a su madre a los 11 años, nunca dejó de sentir su presencia. Esa sensación de compañía invisible la ha guiado en momentos cruciales. Al elegir su carrera, al formar su familia, al decidir hablar públicamente. Mi madre me enseñó a ser valiente incluso cuando no estaba conmigo físicamente. Su ausencia me obligó a crecer, pero también me dio la fuerza para honrarla cada día, confesó. Décadas después, la figura de Natalie Wood sigue fascinando al público. Su vida es objeto de libros, documentales y ensayos. Sin embargo, gracias a Natasha, el enfoque ha cambiado. Ya no se trata solo de especular sobre su muerte, sino de valorar su vida. En universidades de cine se estudia su trayectoria como ejemplo de transición exitosa de actriz infantil a estrella adulta. En movimientos feministas se la rescata como pionera de personajes femeninos complejos en Hollywood. Y en la memoria de los espectadores se la recuerda como la mujer que encarnó la fragilidad y la fortaleza de toda una generación. Al compartir su testimonio, Natasha envía un mensaje claro. No somos definidos únicamente por nuestras pérdidas, sino por cómo las transformamos en aprendizaje. La tragedia de 1981 pudo haberla destruido, pero ella eligió convertirla en motor de vida. Hablar de mi madre no es revivir la tragedia, es celebrar lo que fue, lo que nos dio y lo que sigue inspirando. La tragedia es solo un capítulo, no la historia completa. La importancia de la memoria familiar. Calar nunca sana, hablar sí. La resiliencia del amor, incluso la ausencia puede convertirse en una presencia eterna. El poder de redefinir narrativas, no dejar que los medios dicten la memoria de los seres queridos. El valor del arte. Las películas de Natalie siguen vivas, recordándonos que el arte es una forma de inmortalidad. Gracias por ver este video hasta el final. No olvides dejar tu like, suscribirte y comentar tu opinión. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más contenido.